Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Hampa Bruta, el canal donde desenterramos las historias más impactantes y despiadadas del crimen organizado. Aquí no hay medias tintas ni narrativas edulcoradas, solo la cruda realidad de quienes han forjado imperios sobre la sangre y el miedo. Hoy nos adentraremos en la historia de un cártel legendario, un grupo que dominó la frontera con puño de hierro y convirtió a Tijuana en un campo de batalla. Esta es la historia del cártel de los Arellano Félix, su auge, su brutalidad y su inevitable caída. El Carnaval de Mazatlán siempre ha sido un espectáculo vibrante de colores, música y fiesta. Pero aquel 10 de febrero de 2002, la zona dorada se tiñó de sangre en un episodio que marcaría el principio del fin para uno de los cárteles más poderosos de México, el cártel de los Arellano Félix. Ramón Arellano Félix, conocido por su ferocidad y mano dura dentro de la organización criminal de su familia, era el ejecutor implacable del cártel de Tijuana. Su nombre infundía miedo tanto entre rivales como en las mismas filas de su organización. Hombre de acción, sanguinario y despiadado, Ramón tenía un solo objetivo aquella noche: asesinar a Ismael El Mayo Zambada, su ex socio y ahora enemigo, quien estaba disfrutando de la máxima fiesta de Mazatlán. La guerra entre los Arellano Félix y el cártel de Sinaloa ya llevaba tiempo encendida. Se trataba de una batalla sin tregua por el control de la ruta del Pacífico, un corredor clave para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Los Arellano habían dominado la frontera de Tijuana durante años, imponiendo su ley con brutalidad, pero su conflicto con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada estaba llegando a un punto de ebullición. Entonces comenzó la cacería. El rumor llegó rápido a los oídos de Ramón. El Mayo estaría en el carnaval, rodeado de su familia y con la guardia baja. Para un hombre como Ramón, esa era una oportunidad de oro, un golpe maestro que podía inclinar la balanza del narcotráfico en su favor. No perdió tiempo y se trasladó con un grupo de sicarios a Mazatlán, listo para ejecutar la emboscada. Su plan era sencillo: atacar desde las sombras, aprovechar el caos de la multitud y eliminar a Zambada con precisión quirúrgica. La ciudad estaba abarrotada de turistas, música de banda retumbaba en cada esquina y los fuegos artificiales iluminaban el malecón. Nadie sospechaba que entre la multitud se movía una de las figuras más temidas del narco, con una sola intención: matar. En un viejo Volkswagen sedán, Ramón y su equipo recorrían las calles de la zona dorada, trazando rutas de escape y buscando el mejor punto para la emboscada. Pero lo que no sabía era que la muerte lo acechaba a él también. Cuando el sedán en el que se desplazaban pasó por la calle Rodolfo T. Loaiza, se toparon de frente con una patrulla de la Policía Ministerial del Estado. Los agentes les hicieron el alto. Tal vez fue la adrenalina, tal vez la paranoia, pero en lugar de detenerse, Ramón ordenó acelerar. En un abrir y cerrar de ojos, la zona se convirtió en un campo de batalla. Los policías reaccionaron de inmediato y comenzó la persecución. El bocho se internó en un hotel cercano. Ramón y sus hombres sabían que no podían ser capturados. En la confusión, lograron llegar hasta su habitación, donde guardaban el arsenal con el que pretendían ejecutar a El Mayo, pero los ministeriales estaban sobre ellos. Lo que debía ser una cacería se convirtió en una emboscada. 2 de los hombres de Ramón fueron sometidos en el interior del hotel, pero él logró escapar entre los pasillos, buscando desesperadamente una salida. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. En la calle, el agente estatal Antonio Arias no dudó en seguirlo. Ramón, que nunca había dudado en disparar primero, vació su cargador en un intento desesperado por sobrevivir. Pero su suerte estaba echada. Su pistola se quedó sin balas. Cuentan que el agente Arias se le acercó con el arma en alto, y en un tenso momento de silencio apretó el gatillo. Ramón Arellano Félix cayó muerto en plena calle.
Su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta, rodeado de un charco de sangre. La noticia corrió como pólvora. El sanguinario líder del cártel de Tijuana había caído, no por la mano de un sicario rival, sino por una simple patrulla de la policía estatal. Pero la historia no terminó ahí. En ese mismo instante, desde un vehículo cercano, un pistolero descendió con un rifle de asalto. No podían dejar testigos. Con frialdad, abrió fuego contra el agente Arias, asegurándose de que no quedara nadie para contar lo sucedido. Luego, el tirador desapareció en la oscuridad. Mientras tanto, a kilómetros de ahí, el Mayo Zambada ni siquiera se enteró del atentado. Disfrutó la noche de carnaval sin un solo rasguño. No hubo disparos en su contra, no hubo enfrentamiento. Solo un hombre caído en la calle y el principio del fin para el imperio de los Arellano Félix. La muerte de Ramón Arellano Félix no fue solo la caída de un sicario temido, sino el principio del derrumbe de un imperio criminal que había dominado la frontera entre México y Estados Unidos durante más de 2 décadas. Para los hermanos Arellano Félix, la estructura de su cártel se basaba en el miedo y la disciplina implacable, y Ramón era el ejecutor de esa visión. Su desaparición dejó un vacío que nadie pudo llenar. Cuando la noticia llegó a Tijuana, el efecto fue inmediato. El cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, vio la oportunidad perfecta para avanzar sobre el territorio de sus viejos enemigos. La guerra que ya se libraba en las calles de Baja California se intensificó. El gobierno, que había sido relativamente pasivo con los Arellano Félix debido a la influencia que tenían en la región, vio la muerte de Ramón como la señal de que el cártel estaba debilitado. Las agencias estadounidenses también reaccionaron de inmediato. La DEA y el FBI comenzaron a presionar más a las autoridades mexicanas para que dieran el golpe final. Pero dentro del propio cártel de Tijuana, la tensión estaba en su punto máximo. Sin Ramón, su hermano Benjamín quedó como el principal líder, pero su estilo era más empresarial que violento. Benjamín era el cerebro financiero, el negociador, el hombre que mantenía el flujo de dinero en movimiento. Pero sin el brazo armado de Ramón, la organización quedó expuesta a los ataques de sus enemigos. Posteriormente, llegó la captura de Benjamín, lo que fue el segundo golpe al cártel de Tijuana. Solo un mes después de la muerte de Ramón, el 9 de marzo de 2002, el ejército mexicano lanzó un operativo quirúrgico en la ciudad de Puebla. La misión, capturar a Benjamín Arellano Félix. Era un golpe calculado. Los militares sabían que, con Ramón fuera del tablero, Benjamín no tenía el mismo nivel de protección, y no se equivocaban. En un movimiento rápido, los soldados irrumpieron en la casa donde se escondía el capo y lo sacaron sin que él pudiera oponer resistencia. La caída de Benjamín fue el golpe final para la estabilidad del cártel de Tijuana. Con él fuera de juego, los hermanos restantes intentaron reorganizarse, pero el peso de la guerra contra el cártel de Sinaloa, la presión del gobierno y las traiciones internas comenzaron a hacer estragos. Entonces, ¿cómo fueron los últimos días del imperio del cártel de los Arellano Félix? Francisco Javier Arellano Félix intentó tomar el control, pero su liderazgo nunca fue sólido. La estructura del cártel se fragmentó y antiguos aliados comenzaron a desertar. Algunos buscaron refugio en otras organizaciones criminales, mientras que otros fueron asesinados en la escalada de violencia que siguió. Uno de los más duros golpes llegó en 2006, cuando Francisco Javier fue capturado por la Guardia Costera de Estados Unidos mientras navegaba en un yate frente a las costas de Baja California. La imagen de él que en otro tiempo había sido el poderoso líder del cártel de Tijuana, siendo escoltado por agentes estadounidenses, recorrió el mundo. Con sus principales líderes tras las rejas o muertos, el cártel quedó a la deriva. La organización, que una vez impuso su ley en Tijuana con mano de hierro, estaba ahora reducida a pequeños grupos dispersos que intentaban sobrevivir. Mientras el cártel de Tijuana se desmoronaba, sus antiguos rivales tomaban el control.
El cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo y el Mayo, se expandió agresivamente en la región. Los asesinatos aumentaron, la lucha por el territorio se volvió aún más salvaje, y Tijuana pasó de ser el bastión de los Arellano Félix a convertirse en un campo de batalla donde múltiples facciones intentaban imponer su dominio. Pero había una diferencia crucial. Mientras que los Arellano Félix operaban con una estructura casi familiar y hermética, el cártel de Sinaloa tenía una red más amplia, con múltiples líderes y operadores que hacían más difícil su erradicación. El narco había cambiado. Ya no se trataba solo de unos cuantos capos controlando el negocio, sino de múltiples células que funcionaban como franquicias del crimen. Y mientras los Arellano Félix caían uno a uno, el negocio seguía. Con la caída de los principales líderes del cártel de Tijuana, la organización quedó a la deriva. Sin embargo, en el mundo del narcotráfico, un cártel rara vez desaparece por completo. Lo que ocurrió con los Arellano Félix fue un proceso de fragmentación, reconfiguración y, en última instancia, supervivencia en una nueva realidad criminal. Después de ese vacío de poder, surgieron nuevos grupos. Tras la captura de Francisco Javier en 2006, la organización quedó en manos de Eduardo Arellano Félix, alias El Doctor. Pero la presión gubernamental no cesó y en 2008 Eduardo fue arrestado en Tijuana tras un violento enfrentamiento con la Policía Federal. A partir de ese momento, el cártel dejó de ser una estructura vertical liderada por los hermanos Arellano Félix, y pasó a estar dominado por células independientes que peleaban por el control de la frontera. Aparecieron tres nuevos nombres en el mapa criminal de Baja California. Por un lado, el cártel de Sinaloa, con el Chapo y el Mayo al frente, consolidó su dominio en la región. También el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, emergió con fuerza, dispuesto a disputarle el control a Sinaloa. Y por otro lado, los Arellano Félix remanentes, grupos que aún usaban el nombre del cártel, pero sin la misma estructura ni influencia. El que alguna vez fue un imperio impenetrable, ahora estaba reducido a facciones en guerra, luchando no solo contra otros cárteles, sino también entre ellos mismos. Y así, Tijuana pasó del reinado del terror a una guerra sin fin. Durante la época de los Arellano Félix, Tijuana vivió una era de terror sin precedentes. La ciudad se convirtió en un punto de referencia del narcotráfico global, con corredores de tráfico de drogas controlados con puño de hierro. Sin embargo, tras su caída, la violencia no desapareció. De hecho, se volvió más caótica. Mientras que bajo el liderazgo de los Arellano Félix, la violencia era estratégica y controlada. Con la fragmentación del cártel, los asesinatos se dispararon. Grupos más pequeños y sin la disciplina de antes comenzaron a pelear por cada cuadra, cada ruta, cada contacto con la policía corrupta. Las escenas de cadáveres colgados en puentes, fosas clandestinas y enfrentamientos a plena luz del día se hicieron parte de la cotidianidad de Tijuana. La ciudad dejó de ser un bastión controlado por una sola organización y se convirtió en un campo de batalla sin dueño absoluto. A pesar de su caída, los Arellano Félix dejaron una marca indeleble en la historia del crimen organizado en México. Fueron pioneros en la creación de un cártel altamente organizado y familiar, con una estructura casi empresarial. Fueron también responsables de la brutalidad extrema que caracterizó el narcotráfico de finales de los 90 e inicios de los 2000. Antes de ellos, los ajustes de cuentas eran directos y calculados. Con su llegada, la violencia escaló a niveles nunca antes vistos. Asesinatos de figuras públicas, masacres, torturas y el uso del terror como herramienta de control. Pero quizás su mayor legado fue demostrar que ningún cártel es eterno. Por más poderosos que sean, tarde o temprano caen. Los hermanos Arellano Félix dominaron el narcotráfico en la frontera por más de 2 décadas, pero al final, su destino fue el mismo que el de otros capos antes y después de ellos: la muerte, la cárcel o la desaparición.
Hoy en día, el cártel de Tijuana sigue existiendo en alguna forma, pero ya no es la sombra de lo que fue. En su lugar, el cártel de Sinaloa y el CJNG han tomado el control, adaptándose a una nueva realidad donde el narcotráfico ya no es solo una guerra de territorios, sino también una batalla digital y financiera. Los Arellano Félix fueron un símbolo de su época, una era de narcotráfico más crudo, menos sofisticado, donde el poder se medía en cadáveres y no en estrategias globales. Su historia es una advertencia para cualquier cártel que crea que su dominio es inquebrantable. En el mundo del crimen organizado, el poder es efímero y la frontera entre la cima y la caída es tan delgada como el cañón de un arma cargada. El destino del cártel de Tijuana es el mismo que han enfrentado todas las organizaciones criminales a lo largo de la historia: la muerte, la traición y la desintegración. Por más poder que hayan acumulado los Arellano Félix, su imperio no era eterno. Lo que quedó tras su caída fue un rastro de sangre, familias destruidas y una ciudad sumida en una violencia que parece no tener fin. El narcotráfico no es solo un problema de capos y cárteles, es un reflejo de una sociedad rota, donde la corrupción, la desigualdad y la impunidad han permitido que estos grupos florezcan. Mientras haya demanda, habrá oferta. Mientras haya pobreza y falta de oportunidades, habrá jóvenes dispuestos a empuñar un arma en lugar de un futuro. Y así, el ciclo se repite. Viejos cárteles caen, nuevos grupos emergen, y la violencia sigue devorando vidas en una guerra sin vencedores. Si te ha gustado este capítulo de El Hampa Bruta, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando las historias más oscuras del crimen organizado. Nos vemos en el próximo video, si es que el destino lo permite.